El día de hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de las sartenes volcables. La presentación del día de hoy está titulada como Sartenes volcables, la solución eficiente para producciones masivas. Y un poco la idea es conocer qué son las sartenes volcables y para qué sirven, entender la diferencia entre una marmita y una sartén volcable, que muchas veces causa cierta confusión, mostrar lo flexible que es una sartén volcable y los beneficios y ventajas que le brindan a las operaciones de alimentos y bebidas. Entonces, nada, en general vamos a estar revisando de manera no muy profunda el tema de las sartenes volcables. Y bueno, espero que el webinar les sea de mucha utilidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo, ¿no? Qué es una sartén volcable, ¿no? Y pongo ahí o basculante porque es otro nombre con el que se les conoce a estos equipos, ¿no? Sartén volcable o basculante. ¿Por qué se llaman así? Principalmente porque una de sus características más importantes es justamente que tú puedes volcar los alimentos, puedes volcar esta cuba, ahora lo vamos a ver un poco más a detalle, pero bueno, ¿qué es? Es un equipo de cocción de gran capacidad que permite realizar producciones, valga la redundancia, de gran volumen, pero de manera eficiente, ¿no? Hay distintas maneras de cocinar y de hacer grandes volúmenes de comida. La idea de estos equipos es que nos lo permitan hacer, pero de manera eficiente. Entonces, he puesto tres imágenes aquí, que resumen un poco las características importantes de una sartén volcable, ¿no? Son equipos de gran capacidad. Hay restaurantes medianos, pequeños. Yo he visto casos, de hecho, que tienen sartenes volcables. Y bueno, depende de cada operación, pero por lo general hablamos siempre de operaciones grandes, ¿no? Medianas grandes, cuando hablamos de sartenes volcables, ¿no? Son equipos de gran capacidad y justamente los adquirimos para poder producir volúmenes más grandes. Son equipos potentes, ¿no? Justamente, de hecho, durante la presentación vamos a ver que yo comparo mucho el uso tradicional de ollas y hornillas versus una sartén volcable. Y vamos a ver que la potencia es una característica que uno busca en una sartén, ¿no? Muchas veces el fuego con una olla no es el suficiente, este, y por eso una sartén volcable nos debería de permitir poder sellar muy bien nuestros alimentos, por ejemplo, ¿no? Y otra característica importante es el hecho de que se puede volcar la cuba y por lo tanto el contenido que está dentro de ella, ¿no? Y hay distintos sistemas, ¿no? El que vemos acá, por ejemplo, es a través de esta manivela, ¿no? Que uno manualmente va girando esta manivela y la cuba va subiendo o bajando, pero también existen equipos un poco más eh, desarrollados de una gama más alta que tienen una pantalla táctil y que con un simple botón podemos levantar y bajar la cuba, ¿no? Entonces, esas son las principales características de una sartén volcable. Ahora, ¿para qué sirven, no? ¿Para qué más sirven? ¿Qué nos permiten? Nos permiten reemplazar, en realidad, planchas, sartenes, freidoras, ollas, cocedores, etcétera. Y en algunos casos, si es que, bueno, se requiere, el equipo puede ser a presión, ¿no? Con lo cual podemos acelerar muchísimo más los tiempos si hablamos de cocer alimentos. Entonces, es un equipo muy versátil porque, como podemos ver en la pantalla, nos permite reemplazar todos estos equipos y accesorios que normalmente encontraríamos en una cocina tradicional, ¿no? Ahora, estas sartenes, ¿dónde es que normalmente las vamos a encontrar? Eh, ¿O qué operaciones son las que nosotros consideramos que son candidatos muy fuertes para adquirir y comenzar a trabajar con sartenes volcables? Los talleres de producción, ¿no? Restaurantes muy grandes, ¿no? Cocinas y plantas centrales de producción y cocinas industriales, ¿no? Que atiendan comedores, que atiendan servicios de menú, etcétera. En realidad es bien amplia la gama de operaciones que pueden o que son candidatas para adquirir una sartén volcable y mejorar su operación, ¿no? Acá vemos en la pantalla cómo estamos haciendo pasta en una sartén, se ha hervido, hemos volcado la cuba
y estamos colando el agua directamente al drenaje. Y bueno, realmente es muy práctico, es muy fácil si es que lo comparamos a el trabajo con ollas, eh, sartenes y demás equipos, ¿no? Ahora, muy importante, yo creo, hablar de esta diferencia, ¿no? Estos dos equipos son parecidos, sí es cierto, pero creo que hay ciertos mitos, ciertos conceptos que por ahí no se tienen muy claros, en cuanto a la diferencia entre marmitas y sartenes volcables, ¿no? Entonces, acá pongo la pregunta, ¿no? ¿Son lo mismo? Y la respuesta es que no, no son lo mismo, ¿no? Son dos equipos que si bien son parecidos, en cuanto a funcionamiento, realmente son distintos porque tienen características distintas. Entonces, cuando se suele hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una marmita y una sartén volcable? Muchas personas suelen decir que la diferencia está en la forma, ¿no? La respuesta automática muchas veces es la marmita es circular o la marmita es redonda y las sartenes volcables son cuadradas o son rectangulares, ¿no? Pero la realidad es que la forma no es tanto la que nos define el equipo, ¿no? Es verdad, y voy a retroceder, permítanme retroceder la diapositiva, es verdad, de hecho he puesto estas fotos a propósito, que normalmente las marmitas suelen ser cilíndricas y las sartenes volcables suelen ser rectangulares, cuadradas y bueno, tienen estas formas, ¿no? Es verdad, la mayoría son así, pero como vemos en la siguiente diapositiva, no siempre es así. Eh, Dicho eso, nosotros podemos encontrar en el mercado marmitas con formas rectangulares y cuadradas, así como podremos encontrar sartenes volcables cilíndricas, ¿no? Entonces, es verdad, por ejemplo, que las marmitas, como la que estoy señalando en este momento, para poder volverlas modulares y poder acomodarlas en una cocina, dentro de un proyecto y crear una línea, muchas veces se, se enmarcan, por decirlo de alguna manera, bueno, un marco, valga la redundancia, que permite que el equipo sea rectangular o cuadrado, que tenga lados rectos, pero si nos damos cuenta, al centro se mantiene la forma circular o la forma tubular, ¿no? Sin embargo, como vemos al costado, hay otros equipos que son completamente rectos y que son marmitas, ¿no? De igual forma, encontramos sartenes volcables que tienen forma tubular, ¿no? Que tienen forma cilíndrica. Entonces, realmente la forma del equipo no nos define que sea una sartén volcable o una marmita. Entonces, vamos a ver qué sí hace una diferencia entre un equipo y otro, ¿no? La temperatura, por ejemplo, es una de las características que marcan una gran diferencia entre una marmita y una sartén volcable, ¿no? Las marmitas suelen llegar a los 100 grados, 105 grados, 110 grados, ¿no? Porque van a cumplir ciertas funciones que vamos a revisar a continuación, ¿no? Hacen cierto tipo de preparaciones, cierto tipo de alimentos, mientras que las sartenes volcables llegan a temperaturas mucho más altas, ¿no? Que pueden ir desde los 200 grados, 220 grados, hasta los 300, 315, 320. Esto depende de la fábrica, del modelo, del tipo de equipo, etcétera, ¿no? Pero como podemos ver claramente, van a temperaturas mucho más elevadas. Y de ahí su nombre, ¿no? Sartén volcable, porque vamos a justamente tratar de reemplazar las funciones que podemos realizar en una sartén. Y en una sartén justamente nosotros podemos llegar a temperaturas mucho más altas, ¿no? De hecho, este slide va un poco con lo que les comentaba. Otra manera de diferenciar una marmita de un sartén volcable es por la función que realizan, ¿no? Con una marmita, en una operación, lo que se va a buscar es hervir, sancochar, pochar, escaldar, cocer, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cocciones. Mientras que en una sartén volcable vamos a buscar sellar, vamos a buscar sofreír, vamos a caramelizar verduras, a caramelizar proteínas, podemos freír y también podemos hervir, sancochar, pochar, ¿no? Y dicho eso,
podemos realizar procesos mixtos en los que utilizamos los dos tipos de cocción, ¿no? Entonces, es así que podemos hacer estofados, guisos, etcétera, ¿no? Porque tenemos la potencia de la sartén volcable en cuanto que nos permite llegar a temperaturas más elevadas para poder sellar y lograr caramelización en nuestros productos, pero también vamos a poder realizar las preparaciones que se realizan en una marmita, ¿no? Entonces, les pongo estos dos ejemplos de la sartén clásica de cocina y de la olla de una cocina, porque si nos vamos al plano tradicional, al plano con el que, bueno, la mayoría de personas está más familiarizada, eh, una marmita vendría a reemplazar las funciones que realiza una olla y una sartén volcable vendría a reemplazar las funciones que uno realiza en una sartén, ¿no? Entonces, esa es básicamente la comparación y la diferencia entre las marmitas y las sartenes volcables, ¿no? Eh, perdón. Dicho eso, acá tengo un par de fotos que muestran un poco lo que veíamos en el slide anterior, ¿no? Las marmitas van a reemplazar estas ollas gigantes que se utilizan en las cocinas industriales, como vemos en la foto, donde se va a realizar avena, quinoa, ¿no? La bebida de quinoa que se suele hacer mucho en los desayunos, en los comedores, mazamorras, sopas, menestras, pastas, café, infusiones, etcétera, ¿no? Todo este tipo de procesos que no requieran temperaturas tan elevadas porque no requieren de un sellado, de una caramelización, etcétera, ¿no? Requieren que el equipo lleve la preparación al punto de ebullición y que nos permita cocinar de manera controlada, ¿no? Mientras que por el otro lado, las sartenes volcables nos van a permitir sellar proteínas, ¿no? Realizar aderezos, poder hacer un estofado o un guiso en el que yo primero sello mi proteína, sello mis verduras y luego paso a la cocción como tal del producto, realizar verduras a la plancha, salsas, etcétera, ¿no? En general, preparaciones que requieren que la fuente de calor o que la placa sea más agresiva en cuanto a temperatura. Entonces creo que con eso queda clara la explicación de la diferencia, ¿no? Ahora, una pregunta que suele surgir luego de la explicación que acabo de dar es ¿por qué entonces elegir una marmita si con la sartén volcable puedo hacer todo lo que hago con el otro equipo, ¿no? Eh, y acaba la explicación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de marmita para comenzar, las que tienen calor directo y las que tienen calor indirecto. Las marmitas que más se suelen especificar y que más se suelen utilizar son las de calor indirecto. ¿Qué quiere decir calor indirecto? Quiere decir que las marmitas tienen una chaqueta o camisa, así se le llama, que es una separación entre la parte externa del el equipo y el fondo de la cuba, ¿no? Hay un espacio este, en el que va a haber vapor, ¿no? Va a haber agua. eh, Antes se utilizaba aceite, ahora casi todas manejan vapor. Y en esa camisa, en esa chaqueta, en ese espacio, se va a generar cierta presión, ¿no? Como vemos en la pantalla, generalmente es de 1.5 bares, con lo cual logramos subir la temperatura por encima del punto de ebullición, ¿no? De 100 grados normalmente, si hablamos acá a la altura del mar, al nivel del mar, y podemos llevar la temperatura a 125 grados, ¿no? Entonces, con eso que conseguimos que no solamente tengamos una fuente de calor en la parte baja de la cuba, sino que alrededor de toda nuestra cuba vamos a tener calor irradiando a nuestro producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una chaqueta, perdón, cuando hablamos de una marmita indirecta, si bien con una sartén volcable alcanzamos temperaturas mucho más altas, esa temperatura solo se va a obtener de un punto que es la base de la cuba, ¿no? Vamos a tener 300 grados en la cuba. Sin embargo, cuando yo agrego un líquido, por ejemplo, una marmita indirecta va a hacer que esta agua hierva más rápido que la sartén volcable justamente por la chaqueta, ¿no? El hecho de tener esta chaqueta que tiene calor
por todo el largo y ancho de la cuba alrededor, hace que nosotros podamos alcanzar la temperatura de ebullición más rápido que con una sartén volcable, a pesar de que la sartén volcable llega a temperaturas más altas. Otra razón por la que se elige una marmita en lugar de una sartén volcable es porque el tipo de preparación que se realiza una marmita, como veíamos antes, una avena, una sopa, etcétera, es más fácil de mover en una cuba que tenga un fondo ovalado, ¿no? Este, mientras que en una sartén volcable los bordes suelen ser rectos, en una marmita el fondo suele ser curvo, entonces el movimiento del cucharón que estamos utilizando para mover la preparación y de la preparación en general es mucho más fácil. Entonces esas son las dos razones, ¿no? Básicamente. Y obviamente acá ya entra a tallar un tema de diseño, si es que estamos hablando de un proyecto, ¿no? Es por eso que probablemente en muchos comedores, si no en la mayoría, vamos a encontrar una sartén volcable y al costado probablemente una marmita, ¿no? No es que un equipo sea mejor que el otro, ni que uno reemplace al otro, sino que generalmente van de la mano porque uno sirve para un tipo de alimento en específico y el otro para otro tipo, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación y la diferencia. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la realidad de las cocinas en el Perú, ¿no? Para poder hacer el comparativo un poco con las sartenes volcables y por qué es que nosotros consideramos las sartenes volcables tan eficientes y que pueden significar una ayuda tan grande para una operación. La realidad es que la mayoría de las cocinas en el Perú son ineficientes, ¿no? Acá vemos una foto, que bueno, para mí es bien impactante, ¿no? El uso de hornillas, que es de lo que vamos a hablar sobre todo a continuación, eh, es el equipo más utilizado en las cocinas del Perú, evidentemente. Nosotros en Perú trabajamos con hornillas de alta presión, además, ¿no? Cosa que no sucede en muchas partes del mundo. En Europa, por ejemplo, no se utilizan cocinas de alta presión, en Estados Unidos tampoco. Perú, definitivamente sí. Este, China, por ejemplo, también es un país que usa mucha cocina de alta presión. Y la realidad es que yo no tengo nada contra las cocinas de alta presión, pero lo que sí considero es que son muy ineficientes, ¿no? Si yo tengo un chifa donde necesito realizar salteados, evidentemente voy a necesitar dragones, hornillas, fornillones, etcétera, para realizar mis salteados, ¿no? Pero en una cocina de grandes volúmenes eh, resultan totalmente ineficientes y es un poco lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, lo primero y lo más importante siempre va a ser la seguridad laboral de los operarios, ¿no? Entonces, una cocina donde todo el sistema se maneja a través de ollas eh, es una cocina totalmente insegura y totalmente y no es ergonómica para nada, ¿no? La ergonomía, eh, la ergonomía tiene que ver con el hecho de que un operario se sienta cómodo trabajando con un equipo, con un accesorio o con un ambiente, ¿no? Que no tenga que realizar posiciones incómodas que le generen esfuerzo, que no realice acciones que le puedan generar una lesión, ¿no? Cargar ollas, como vemos en la imagen, es una práctica que vemos en todas las cocinas del Perú probablemente, y es cosa de todos los días, ¿no? Y es por eso que, bueno, luego de unos años de trabajo, los cocineros terminamos, me incluyo, con problemas en la espalda, con hernias, y bueno, en general con distintos tipos de lesión que van de la mano con cargar estas cantidades estas ollas, perdón, con capacidades tan grandes, ¿no? Entonces, son cero ergonómicas y además son muy inseguras, ¿no? Como vemos en la imagen de la izquierda. Eh, Recuerdo que hace un tiempo circulaba por las redes sociales un video que se hizo de una cocinera, una chef en una cocina que, bueno, está cargando una olla de aceite caliente grande y de pronto se resbala y, bueno, se quema horrible por el aceite que le cae encima y
¿no? Es un video bien impactante, pero bueno, los accidentes suceden y el hecho de estar cargando ollas todo el día, obviamente, incrementa las posibilidades de accidentes y de lesiones, ¿no? Entonces, esa es una realidad en el Perú que considero que poco a poco va cambiando. Los dueños, los administradores van tomando conciencia de ello. Eh, pero bueno, de que es una realidad en el Perú, es una realidad y yo considero que debe cambiar, ¿no? Las cocinas, y bueno, como les decía, vamos a hablar mucho de las cocinas industriales, ¿no? De los fornillones, ocupan muchísimo espacio, ¿no? Y espacio que no es bien aprovechado. Nosotros les llamamos a estas hornillas pasivas, ¿no? Estas hornillas que te sirvieron para cocinar en algún momento, pero que ahora te están sirviendo para mantener la comida tibia o caliente y que ocupan metros de metros de manera ineficiente, ¿no? Acá vemos un poco más de lo que les hablaba, ¿no? Seguramente esta olla gigantesca de arroz, este señor no la va a poder cargar solo, seguramente la va a cargar con un compañero, pero de igual forma, ¿no? O sea, son ollas súper pesadas y son acciones muy peligrosas. Las hornillas, las cocinas industriales, no aprovechan bien los recursos, ¿no? En una hornilla, les cuento, este es un dato súper interesante que, bueno, desde que yo lo conozco hace unos años, me genera un impacto y sigo preguntando y haciendo el análisis siempre, pero bueno, es un dato real, ¿no? En una hornilla se desaprovecha hasta el 75% del calor calorífico, del poder calorífico, perdón, que genera y del consumo de gas, ¿no? O sea, eso quiere decir que del 100% de gas que yo utilizo, eh, solo estoy aprovechando un 25%, ¿no? Eso quiere decir que de cada sol que yo invierto, solo estoy aprovechando 25 céntimos de gas, ¿no? Entonces, es una cifra bastante impactante, ¿no? Cuando la llama de gas le da directo a la olla, claro, por supuesto que comienza a generar calor, ¿no? Pero conocemos muy bien que la llama comienza a dispersarse hacia los lados, entonces de ahí es que sale este dato, ¿no? O sea, no se aprovecha realmente la energía como se debería porque se va por los costados, ¿no? Entonces, la olla con la hornilla resulta siendo un equipo muy ineficiente dentro de una operación, ¿no? Y esto, a su vez, hace que los tiempos de cocción sean más prolongados, ¿no? Porque, por supuesto, si es que todo el calor yo no lo estoy aprovechando, mis tiempos de cocción obviamente se van a prolongar, cosa que también es una contra muy importante, ¿no? Las cocinas de este estilo tradicionales requieren más supervisión y más mano de obra, ¿no? Y acá pongo dos casos. Al momento de hacer una preparación en una olla con llama abierta, definitivamente yo voy a tener que tener una persona parada supervisando, porque de lo contrario voy a comenzar a quemar el fondo de la cuba, se me puede rebalsar la olla, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado pongo este ejemplo que me gusta mucho, que es el de las ollas colgadas en el área de lavado, ¿no? Ustedes imagínense el área de lavado de estas cocinas súper grandes donde se utilizan olla tras olla tras olla y bueno, obviamente hay que lavar, alguien tiene que lavar esto, ¿no? Entonces hay más mano de obra, hay más supervisión en general. Otro factor importante es que la calidad de los alimentos baja y que las mermas aumentan, ¿no? Eh, por ejemplo, el ejemplo más clásico, el concolón del arroz. En una olla de aluminio, de manera tradicional, vamos a encontrar concolón, ¿no? Y el porcentaje de concolón en algunos casos es muy grande, ¿no? Se pierde muchísimo arroz que se queda pegado en la base de las ollas. Lo mismo pasa con las menestras. Y acá pongo otro caso, ¿no? Si yo pongo a sancochar papas, por más que tenga cuidado y les quite el agua y las trate de cocinar al vapor, les aseguro que vamos a encontrar merma al fondo de la cuba, ¿no? Otra cosa que pasa muy interesante es la cantidad de merma que se pierde por no alcanzar las temperaturas adecuadas de sellado, ¿no? Si yo, por ejemplo, coloco esta olla en mi hornilla, la caliento súper bien, le echo mi aceite y tiro la carne para hacer este guiso,
la pérdida de temperatura va a ser tan rápida y el poder de recuperación va a ser tan lento que esta carne no se va a sellar. Esta carne va a comenzar a liberar jugos y esta carne finalmente va a comenzar a perder esos jugos, a perder volumen, eh, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de merma por evaporación que se genera con una olla también es abismal, ¿no? Entonces, la calidad baja y la merma aumenta. Son una serie de factores que uno día a día va viendo en las cocinas, y bueno, uno es consciente de ello, y justamente la idea de este webinar es mostrar cómo una sartén volcable es una opción cuando la operación ya comienza a crecer, ¿no? Yo entiendo que muchas veces un emprendimiento o un negocio comienza pequeño, va creciendo con el tiempo, pero bueno, en algún momento hay que dar el salto para comenzar a tecnificarse, para comenzar a mejorar y como para comenzar a generar ahorros también, ¿no? Entonces, ya que vimos un poco las contras de la cocina tradicional, vamos a ver por qué me conviene o por qué me convendría una sartén volcable, ¿no? Acá vemos una línea de trabajo súper ordenada, ¿no? Tenemos 3 marmitas y 4 sartenes volcables. Esta foto es de los Panamericanos, de la cocina de los Panamericanos, y, y bueno, evidentemente se ve un orden, un profesionalismo, este, mucho más elevado que el que vemos en la foto de arriba, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver por qué nos conviene, como repito, una sartén volcable frente a estas cocinas tradicionales, ¿no? Este, la primera y la más obvia, evidentemente, es por la mayor capacidad de producción que voy a tener y además agregar y resaltar que de manera eficiente, ¿no? Porque para que el ejemplo sea real, acá yo les coloco este fornillón de 4 hornillas, ¿no? Son 4 quemadores, y estas ollas son de 60 litros, imagínense, ¿no? Entonces, si es que por alguna razón logro acomodar estas ollas gigantescas en mi cocina, ¿no? Porque muchas veces, vamos a verlo más adelante también, no entran las ollas por el tamaño que se quiere producir en la cocina que tenemos, ¿no? Si hacemos la multiplicación tenemos 240 litros de capacidad. Y de pronto acá yo tengo una sartén volcable que es más compacta, que ocupa menos metros cuadrados, ¿no? En los que tengo 200 litros de capacidad. Entonces, claro, me podrían decir, claro, pero entonces, claro, al final suma más capacidad con mis ollas, ¿no? Pero bueno, existen muchísimas capacidades distintas de sartenes volcables y de marmitas, ¿no? Hay marmitas de 300 litros, hay marmitas de 500 litros, así como hay sartenes volcables de mayor capacidad, ¿no? El hecho es que trabajar con una sartén volcable nos va a ahorrar espacio, nos va a permitir trabajar de manera más segura, nos va a poder permitir sacar alimentos de mayor calidad, ¿no? Entonces, esta comparación me parece súper interesante porque perfectamente una cocina de 4 hornillas o de más se podría reemplazar con una sartén volcable y lograr trabajar de manera eficiente, ¿no? Acá un poco el ejemplo que les hablaba, ¿no? Tengo una cocina de 8 quemadores donde evidentemente no van a entrar mis 8 ollas de 60 litros, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Pueden haber fornillones con mayor espaciamiento entre uno y otro, pueden haber ollas más pequeñas, ollas más grandes, etcétera. Este es un ejemplo de la realidad que, que creo que todos conocemos, ¿no? O sea, a la hora de la hora yo no voy a tener 6 por 8, 480 litros si es que tengo 8 ollas de 60 litros, ¿no? Y si hablamos de ollas de 100 litros, porque también las hay, evidentemente el espacio se achica más aún, ¿no? Entonces yo obviamente no voy a poder poner en una cocina tantas ollas, lo cual la labor se vuelve muy complicada, ¿no? Y de igual forma con las sartenes, al momento del sellado, por ejemplo, como veíamos, una sartén volcable nos puede ayudar a trabajar como si fuera una plancha, ¿no? Entonces acá tengo una vista desde la parte de arriba, como si estuviéramos viendo la cuba, y claro, imagínense poder trabajar de manera ordenada mis proteínas selladas, en este caso unas pechugas de pollo, frente a tener que sellar en sartenes
eh, y hacer tanda tras tanda tras tanda, como lo he visto en muchísimas operaciones, que resulta muy, muy ineficiente, ¿no? Seguramente, si estuviéramos haciendo un seco, por ejemplo, uno tendría que sellar en sartenes las piezas y luego colocarlas en una olla, por ejemplo, para poder obtener un buen sellado, ¿no? Entonces la labor se complica, toma más tiempo, se vuelve más peligrosa, las salpicaduras acá son obviamente cosa de todos los días también, y bueno, en general era un poco mostrar esa versatilidad que se tiene con las sartenes volcables frente a la hornilla tradicional, ¿no? Entonces, para resumir un poco, ¿no? ¿Qué beneficios nos traen las sartenes volcables? Son más seguras, evidentemente son más seguras, ¿no? No voy a tener tantas salpicaduras, no voy a tener tantos riesgos. Son más ergonómicas, por supuesto, sobre todo si hablamos del volcado. Acá podemos ver en la foto cómo la cuba de esta marmita se puede volcar a 90 grados, con lo cual no tenemos que estar, no tenemos la necesidad de estar cargando ollas súper pesadas y estar transportándolas, ¿no? Podemos hacer el vaciado en contenedores, en bandejas y simplemente hacer el traslado de estos contenedores o bandejas que obviamente son mucho menos pesados, ¿no? Son compactas, hemos visto la comparación, ¿no? Una cocina de 4 hornillas, de 8 hornillas, ocupa muchísimo espacio, mientras que la sartén volcable es mucho más compacta. Permiten realizar productos de mejor calidad, porque si tenemos más potencia y si tenemos controles, ¿no? Porque evidentemente existen equipos de, de, gama baja y de gama más alta, ¿no? Con eh, mayores aplicaciones tecnológicas que van a tener más controles de temperatura, y que nos van a ayudar a controlar muy bien nuestro producto, ¿no? Aprovechan la energía al 100%, ya sea gas o electricidad, ¿no? Eso es algo muy importante de mencionar, ya sea que estamos hablando de una sartén volcable a gas a través de los quemadores o de una sartén volcable eléctrica a través de las resistencias o los quemadores van directo a la cuba. Entonces, no hay manera de que yo pierda poder calorífico, no hay manera de que yo desperdicie energía porque va directo a la cuba y obviamente el calor va directo a mi alimento. Entonces, al cabo de un tiempo, el retorno de inversión comienza a volverse evidente, ¿no? Porque comienzo a ahorrar en gas, comienzo a ahorrar en mermas, comienzo a tener una serie de ahorros que al final hacen que mi equipo se termine pagando solo con un tiempo de uso, ¿no? Entonces, eso es muy importante de mencionar. Estos equipos aprovechan la energía al 100%, ¿no? No pierdo gas, no pierdo recursos. Son rápidas, ¿no? Reducen las mermas, como vimos hace un momento, necesitan menor supervisión al tener controles de temperatura en el fondo de la cuba y al tener control de temperaturas el equipo como tal, podemos tener menor supervisión. No necesito una persona estar parada ahí porque sé que no se me va a formar con colón si es que no lo muevo por un rato, ¿no? Porque está controlado. Esto significa menos mano de obra también, evidentemente. Son fáciles de limpiar. Acá en la foto podemos ver a este operario limpiando, ¿no? La cuba se voltea, se limpia de manera muy fácil, muy rápida, versus tener que estar lavando ollas de aluminio que son complicadísimas de sacar. Imagínense raspándose con colón, que es cosa de todos los días, versus planchas, versus sartenes, versus etcétera, 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 ¿no? Y son muy versátiles, porque como veíamos en una sartén volcable, yo puedo hervir, pero también puedo freír, ¿no? Puedo hacer papas fritas en fritura profunda, puedo utilizarla como una plancha, puedo utilizarla al vapor, etcétera. Ahora, voy a dar un pequeño giro para hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el hecho de poder contar con presión en estos equipos, ¿no? Y acá, bueno, una realidad más del Perú, ¿no? El 70% de las cocinas mineras del Perú están ubicadas por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar, eh, y la altura prolonga mucho los tiempos de cocción. ¿Por qué se prolongan los tiempos de cocción en altura? ¿No? Al haber menor presión atmosférica en la altura, el punto de ebullición del agua es menor, ¿no? Al haber menos presión, el punto de ebullición baja. Y por lo tanto, al trabajar con temperaturas más bajas,
las cocciones se vuelven más largas. Es por eso que podemos encontrar casos en los que nos podemos demorar 11 horas cocinando payares, 8 horas cocinando garbanzos y las menestras siguen duras, ¿no? Y además de perder tiempo, la comida se seca y pierde valor nutricional, porque claro, mientras más prolongada es mi cocción, obviamente más se va secando mi producto y obviamente va perdiendo más valor nutricional, que es muy importante. Entonces, ¿cómo se pueden acortar los tiempos de cocción en altura? Con la cocción a presión, ¿no? Y estas sartenes son equipos que pueden venir con sistema de presión. Los equipos de presión permiten elevar el punto de ebullición del agua y por lo tanto cocinar con temperaturas más elevadas, ¿no? Entonces, esto puede llegar a acelerar los procesos de cocción hasta en un 40%. Entonces, me imagino que algunos de ustedes por ahí que pueden estar familiarizados con esta situación que se vive el día a día en las cocinas en la sierra del Perú, en altura. Y claro, cuando de pronto llega un equipo a presión, eh, la vida de los cocineros para empezar cambia, porque claro, el ahorro de tiempo que se ve reflejado también en ahorro energético y en calidad del alimento es muy grande, ¿no? A ver, acá manera de resumen, ¿no? Nuevamente, acelerar los procesos de cocción gracias a la presión ayuda a ahorrar energía. Evidentemente, uso menos el equipo, uso menos energía. Optimizas recursos, ¿no? No gasto tanta agua, gasto menos horas hombre, tiempos de supervisión. Conservo los nutrientes, suavizo las proteínas, las menestras y los granos duros, que es el objetivo principal, ¿no es cierto? Logro preparaciones de mejor calidad, disminuyo mermas y ahorro en materia prima, ¿no? Entonces, a veces yo creo que puede ser un poco aburrido escuchar estas listas de beneficios, pero claro, cuando uno se pone a pensar en la cantidad de beneficios que uno logra implementando estos equipos de tecnología, entonces, claro, el chip comienza a cambiar, ¿no? ¿Qué podemos cocinar a presión en una sartén volcable? Guisos, estofados, braseados, sopas en menor tiempo, caldos en menor tiempo, menestras en mucho menor tiempo, frijoles, garbanzos, payares, albérgitas partidas, etcétera. Proteínas, podemos comprar carnes de tercera y gracias a la presión convertirlas en carnes completamente suaves, espectaculares, ¿no? Tubérculos duros de manera más rápida, ¿no? Hablamos de yucas, camotes, etcétera. Entonces, bueno, nada, les agradezco su participación, espero que el webinar les haya interesado y que les pueda servir. Este, Aprovechen a agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores, Mixac, que cuenta con más de 16 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y me pidieron de Mepol que pudieran mostrarles algunos de los equipos con los que ellos cuentan ahorita en el outlet. De hecho, están en el outlet. Ustedes pueden ir a verlos. Ahorita tienen estos equipos de la marca Firex, que es el líder mundial en cuanto a sartenes volcables y marmitas, ¿no? Tienen equipos puestos en distintas operaciones del Perú y del mundo, evidentemente. Este, entonces, nada, yo los invito a que puedan visitar el outlet gastronómico para que puedan ver estos equipos. Se pueden programar pruebas para poder comprobar los beneficios de estos equipos, ¿no? Este es una Cuchimix, es el equipo estrella de la marca, no es una sartén volcable cilíndrica, como, bueno, ahora ya vimos en el webinar que pueden ser también, y tiene esta particularidad de tener estas aspas que te ayudan a tener cero supervisión o mínima supervisión, ¿no? Yo puedo hacer un aderezo, por ejemplo, con temperatura controlada y sabiendo que estas aspas van a ir raspando el fondo de la cuba para que mi aderezo nunca se queme, ¿no? Puedo hacer una salsa boloñesa, puedo hacer un estofado, puedo hacer un ragú y también puedo hacer crema pastelera, fudge, manjar blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gama de posibilidades es muy amplia. Luego cuentan con estas marmitas indirectas, las Easy Pan, que son, bueno, marmitas que cuentan con chaqueta, entonces son muy potentes. También encontramos muchas de estas en minas y en operaciones grandes en Perú. Otra marmita con forma cilíndrica,
¿no? Porque dependiendo del proyecto, de la operación, del local, se puede adaptar una o la otra. De 300 litros, este es súper grande, como veíamos hay distintas capacidades, y también cuentan con sartenes volcables, ¿no? Las EasyBrat, que la verdad es que es un equipo que me gusta mucho porque es un equipo muy sencillo en el manejo, ¿no? Eh, Tengo mi piloto, enciendo mi equipo, simplemente controlo la temperatura y vuelco la cuba. Entonces es muy fácil de manejar y como mencionaba hace un rato, ustedes pueden ver, ¿no? En esta forma compacta como debajo de la cuba están directamente las resistencias y bueno, no se pierde calor, ¿no? Va directo al fondo de la cuba y va directo al alimento. Entonces, esta capacidad que es de 90 litros y también hay en stock esta otra que es de 150 litros, bastante más grande, pero igual, ¿no? Con la misma tecnología y con el manejo muy simple, ¿no? Entonces, esta última es como la primera, es otra Cuchimix, pero más pequeña, ¿no? Para emprendedores, para talleres de producción más pequeños, talleres de pastelería, tal vez. Entonces, los invito a que puedan visitar la página de Mepol. Les voy a dejar un video acá súper rápido de la experiencia de visitar la página de Mepol y de ver cómo es muy fácil encontrar y adquirir lo que necesitas. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Perfecto, entonces es así de fácil, los invito a visitar la página y si no, a ponerse en contacto directo con los asesores comerciales, a través de Catega también los podemos poner en contacto con ellos. Entonces, bueno, nada, los invito también a que se puedan conectar con nosotros a través de nuestra página web www.ecatega.com, donde van a poder encontrar todos los webinars que tenemos programados para ustedes y todas las cosas nuevas que se vienen con Ecatega, y también pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, tenemos podcast en Spotify,